los protocolos y las normas para el traslado de autoridad del Ministerio del Interior. Vamos revisando porque son muchos puntos. Comencemos, diputado Kaiser, por el avión, que era lo que mencionaba, un avión que traslada al ex subsecretario Monsalve a la región del Biobío cuando le dicen vaya a explicarle a su familia este problema y después vuelve. Mire, yo creo que en el curso de todas estas irregularidades es casi un detalle, ¿no es cierto? Pero evidentemente que tampoco corresponde, si era una actividad privada del subsecretario, no era una actividad de corte de lo que era su cargo, lo que había sido su cargo. A mí, yo le voy a decir una cosa, a mí lo que más me complica aquí es lo siguiente. Usted recibe la denuncia, no sabemos cuándo recibieron la denuncia, pero sabemos que fue mucho antes del jueves, que es cuando se destapa esto. Sí, martes dice... El martes dice el presidente que lo sabe, no sabemos cuándo se enteró la ministra del Interior. ¿Ya? Y durante 2 días continúa el subsecretario del Interior, el señor Monsalve, a cargo de las policías que tienen que investigarlo. Después dicen que este tema de las cámaras no sería tan relevante, no se habría cometido delito. Quiero decir una cosa, cuando usted hace un allanamiento sin orden judicial, envía a la fuerza del Estado a entrar en este caso, una institución privada como es un hotel, a recoger información, no me pueden venir a decir que aquí todo estuvo perfecto o que aquí hubo un error de protocolos como lo insinuó el señor presidente de la República. Aquí definitivamente hubo incumplimiento de la ley y el incumplimiento de la ley se genera tanto por parte de la ministra del Interior como por el presidente de la República en estas materias. Yo no sé cómo, a estas alturas, teniendo confesiones en la práctica, en la prensa, de los actores involucrados, yo no sé cómo se puede defender todo esto. Y tengo que reconocerle que estoy un poco desconcertado. Estoy un poco desconcertado porque ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a tener entonces al presidente de la República también citado a declarar como testigo? Bueno, es una posibilidad. Y si está citado como imputado, entonces ¿qué? ¿Se le va a aplicar la ley TOA? Como ¿Se testigo, le va a aplicar el criterio TOA? ¿El criterio TOA a la propia ministra TOA? Preguntémosle al diputado Manucheri, porque acá ha habido críticas también del oficialismo. Diputado, conversaba el otro día con Raúl Soto del PPD, decía no estamos tomando las decisiones oportunamente, no se están comunicando bien, hay mucho ruido en torno a esta vocería de prácticamente 1 hora ayer del presidente, donde la práctica va abriendo flancos. Termina la vocería y la UDI sale de inmediato con esta petición donde piden que finalmente el presidente sea citado como testigo a declarar. ¿Cómo ha visto usted el manejo de crisis, diputado? ¿También es crítico respecto a cómo reaccionó la moneda frente a este incendio? Sí, lo primero, Álvaro, no puedo dejar pasar lo señalado por el diputado Kaiser respecto de pasar a segundo plano prácticamente y poner el foco como lo prioritario respecto de los eventuales abusos de recursos públicos versus la violación. Yo quiero decir que respecto de el eventual mal uso de recursos públicos es un hecho que debe investigarse a fondo y de efectivamente comprobarse algún tipo de responsabilidad por parte del subsecretario, deben caer el máximo rigor de las penas. Pero evidentemente no es lo mismo el mal uso de recursos públicos que la violación de un delito de agresión sexual en contra de una funcionaria del Ministerio del Interior. Yo evidentemente eso creo que no se puede dejar pasar. Yo creo que el diputado Kaiser en eso de rectificar, en el pasado ha tenido algunas declaraciones bastante desafortunadas respecto a las violaciones. La deshonestidad intelectual del diputado Manucheri a los violadores de las mujeres feas. Eso mira, Manucheri, diputado Manucheri, un poquito para escuchar acá. Lo más importante. Mira, en primer lugar quiero saber si te vas a querellar contra Monsalve. Primera cosa, para que podamos entendernos, porque están hablando todo al mismo tiempo. Diputado Manucheri, le pido un segundo para la respuesta. Mire, yo le voy a decir una cosa. En primer lugar, no lo veo a usted querellado. No lo veo a usted querellado contra el señor Monsalve. En segundo lugar, yo me preocuparía, en su caso particular, más bien de las declaraciones del presidente de la República, que dijo que si estaba curado, entonces probablemente no era problema. ¿Sabe qué más? Yo le voy a plantear una cosa, diputado. Yo sé que usted quiere proteger a su ministra y quiere proteger a su presidente.
Yo no quiero ¿Ya? proteger a Yo nadie. tengo claro, No mintiendo. que ustedes, cuando son de los suyos, les importa un cuesco la corrupción y están dispuestos a proteger a brazo partido. Yo no he escuchado mis palabras, señor Kaiser. Pero le voy a decir también una cosa. Aquí, la deshonestidad intelectual suya, directamente su capacidad de mentir, ¿Cuál es la en mentira, público. señor Kaiser? La mentira, caballero, es imputarme a mí Usted, que señor yo Kaiser, habría dijo bajado, una vez que yo le habría que había que bajado. ponerle una usted me medalla de preguntó, honor le voy a a los responder, violadores le voy a mujeres fieles. ¿Lo responder, dijo le o no lo puedo dijo? responder. Usted me preguntó, ¿Puede le voy a responder si responder. dijo o no dijo Daniel, eso? Daniel, te voy a responder. Yo dije que no podías dejar pasar los delitos que había cometido la ministra del Interior potencialmente o el presidente de la República en razón de concentrarte solamente en el caso Monsalve. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de los más altos cargos de la República. Y si usted, caballero, pretende participar de un encubrimiento mediático de su gobierno, entonces perfecto. Partí diciendo que Pero se no ande investigara, señor Kaiser. distrayendo la atención. No hay Lo que pasa es que usted las violaciones parece que no Ustedes le no importan. aplicaron la ley Karim. Usted dijo que las Ustedes no violaciones aplicaron que la la... ley Karim. Diputado Usted dijo- Kaiser, escuchemos mire, la diputado respuesta del Kaiser, diputado una vez Manucheri. dijo que el 62% de Vamos las de uno, porque mujeres si no- tienen la fantasía de ser violadas. Eso usted lo dijo una vez. ¿O no dijo eso? ¿Cómo? Puede decir si lo dijo Yo o no sí lo tengo dijo. un estudio. Yo sí tengo un estudio y usted lo puede encontrar en Súper Google. lindo el Ahora le voy a estudio que plantear, cita. ahora le voy a plantear una Por cosa, eso usted las explicando por qué violaciones no le la importan, sombra de señor Grey, Kaiser. pero no voy a entrar a hablar de mí. Yo quiero hablar de usted. Yo quiero hablar de usted, de su gobierno, ¿ya? Y de lo que acaban de hacer. Estimado Daniel, usted, Yo jamás he visto ese tipo de atrocidades, señor Kaiser. usted, señor, lo que tiene ahora es un tremendo problema porque tiene a la ministra del Interior teniendo que dar explicaciones. Tiene al presidente de la República, o sea, la verdad es que mejor que no dé explicaciones, porque con cada explicación que da, se hace un nudo más grande todavía para la horca con la cual se está colgando. Y ustedes, caballero, lo que están tratando de hacer es de distraer del punto central. Aquí tenemos un subsecretario acusado Punto por central, violación, Kaiser, es una violación. Lo encubierto otro por su tiene que presidente investigarse de la a fondo, República, pero es que yo no entiendo cómo bueno, se le supone que baja el terminó de hablar perfil a yo, eso. encubierto por su presidente de la República, encubierto por la ministra del Interior, lo mandaron a discutir la ley de presupuesto y lo mantuvieron al mando de las policías que tenían que investigarlo. Caballero, no me hable usted nunca más de feminismo, por lo demás no lo he visto salir a reclamar en esta Le voy a seguir hablando todas las veces que porque pueda, señor Kaiser, de ustedes han salido Escuchemos. a defender a los encubridores de un potencial violador. Diputado Kaiser, escuchemos al diputado Manucheri. Yo creo que lo primero es que entiendo un poco el descontrol del diputado Kaiser. No respondió respecto a sus dichos respecto de violadores, porque para poder hablar... Me interesaría que nos centráramos en la situación pero no actual, ¿no? respondí. Porque Por eso. dichos ¿Usted cree de... que no respondió? ¿Usted respecto lo de- escucha? ¿Está sordo, señor? Escuchemos, A ver, diputado Manucheri, la réplica. Ya. Respecto, efectivamente, yo creo que hoy día el gobierno tiene que tomar todas las medidas para poder, primero, resguardar a la víctima en este caso. Creo que son situaciones extremadamente graves. En segundo término, acá también se tiene que revisar respecto del uso de los recursos públicos que pueden haber existido, tanto para el viaje del ex subsecretario como respecto de las situaciones que pueden haber acontecido con el uso del capital humano, en este caso de los miembros de la Policía de Investigaciones para el registro de las cámaras. Son situaciones que se deben investigar a fondo y que son situaciones graves que en la eventualidad de poder comprobarse delito en estos casos, se debe aplicar el máximo rigor de la ley. Acá me parece que hablar de algún tipo de encubrimiento, cuando lo primero que se hace es sacar al subsecretario Monsalve, creo que son situaciones que no se condicen con la realidad. Nosotros hemos visto en otro tipo de casos en donde transcurren meses, en donde estas situaciones se mantienen. Acá Sí, es lo primero que se hace. Perdón, diputado Manucheri, pero... situaciones con un subsecretario que rápidamente sale del cargo. Diputado A mi Manucheri, juicio, le quiero preguntar algo, las para medidas ordenar un poco la en ese caso se conversación han también. ¿No hay un error por parte del gobierno de mantener, sean 36, sean 48 horas, al ex subsecretario Monsalve en el cargo, incluso teniendo actividades públicas, presentando el presupuesto en el Congreso, cuando la medida se pudo haber tomado el mismo martes en la noche, que es la fecha en que La Moneda dice, ¿conoce la denuncia?
Sí, eventualmente siempre las cosas se pudiesen haber hecho mejor, son situaciones de crisis. En mi juicio personal, el subsecretario debió haberse ido el mismo día que él conoce de esta denuncia. Y además el subsecretario Monsalve debió haber renunciado al Partido Socialista, no haber esperado una suspensión del partido. Creo que esas son las actitudes correctas que se esperan ante hechos que son extremadamente graves. ¿Qué dice la ley Karim? La ley Karim es clara. Habla de la separación inmediata, no después de 2 días o de 3 días o de 12 horas, no, de la separación inmediata de una persona acusada por este tipo de delitos, y establece también que de inmediato el Ejecutivo, que es el empleador, tiene que entregar entonces apoyo psicosocial, etcétera, a la víctima. Eso no sucedió. Incumplieron, esa ley ya está completamente incumplida. Ustedes se pueden dar vuelta de carnero como quieran. Esa ley que ustedes sacaron no la cumplieron. Primer punto. Segundo punto. El subsecretario informa al presidente de la República, confesado por el propio presidente de la República, de que revisó las cámaras del hotel en un acto que conduce a lo siguiente, conduce a que el presidente de la República le pasa al presidente de la República una pelota, una papa caliente, que obliga al presidente, o lo habría obligado, a informar a la Fiscalía. Lo habría informado a hacer la denuncia. Sí, ese punto, Ahora, vamos por punto, diputado, para ordenar el debate. Diputado Manuccioni, ahí, claro, esta ha sido una crítica recurrente de la oposición en el sentido que el presidente, como, digamos, el funcionario público número 1 del país, como la más alta autoridad, tiene el deber de informar, el deber de denunciar cuando hay un delito. Y en este caso, intervenir cámaras, pedir las cámaras de un hotel, por la razón que fuere, evidentemente puede ser considerado obstrucción a la justicia. Algunos hablan también de una vulneración a la ley de inteligencia. ¿Abrió un flanco ahí el presidente? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que lo primero respecto de la eventual denuncia que debió haber realizado el presidente o la ministra, es importante el conocimiento de la ley para poder hacer ese tipo de afirmaciones, para poder hacer una denuncia respecto de algo que ya está siendo investigado por la justicia. O sea, aquí hablamos de que ellos toman conocimiento respecto de una situación que ya se encuentra en el curso de una investigación. Por ende, eventualmente eso no requiere de que se pueda hacer una denuncia nuevamente de algo que ya está siendo investigado. Y respecto, evidentemente, de las declaraciones del presidente, claramente fueron declaraciones que abrieron más flancos que cerraron flancos. Evidentemente eso es una situación, negar eso sería negar la realidad. a ver, un momento. Porque que yo sepa, la Fiscalía el día de ayer informó que iba a investigar en razón de una potencial violación de la ley de inteligencia. Ese es un delito aparte, ¿de acuerdo? Que es el que se produce cuando el subsecretario Monsalve, abusando de su cargo, ordena a la PDI, sin orden judicial, realizar una diligencia que es respecto de las cámaras del hotel. No, ni siquiera la PDI, a los detectives que tiene a cargo. A los detectives. Es decir, el señor presidente no estaba obligado a denunciar una vez más el caso de acoso sexual, si es que efectivamente existía esa denuncia. O violación, no tenía, o abuso sexual, violación, etc. No estaba obligado a eso. Pero sí estaba obligado a denunciar el caso de el señor Monsalve ordenando una diligencia que podía, y nosotros creemos, constituye delito. Y en ese caso específico, él no solamente no denuncia, sino que mantiene al subsecretario durante 2 días más al mando de las policías. Entonces, explíqueme, señor, estimado colega, explíquele al país, ¿cómo se supone que vamos a reaccionar ante esta falta de probidad, ante esta falta de corrección, ante esta falta de respeto a la ley y por supuesto también a la víctima del presidente de la República? Reiterar, aquí ya hablamos de una situación
administración que ya estaba con una investigación. No, no estaba. Esto ya se estaba investigando a propósito de todo el caso. No, pero no, se abre un caso la violación sí se está, No, diputado Manucheri, para ordenar la conversación. Cuando se abre un caso, la violación se abren estaba las distintas investigando, aristas. lo otro no. El tema de la vulneración Otro de la delito. ley de inteligencia y eventualmente la obstrucción a la justicia, que es lo que se refiere. La violación sí, Los ya está. antecedentes que nosotros manejamos, que la Policía de Investigaciones ya había señalado a la ministra del Interior que esta situación también se estaba investigando, porque los casos, para que pueda saberlo también la gente, cuando se abre una arista, se abre toda la investigación. O sea, si hay eventuales posibles delitos que aparecen en la investigación de un delito, se abre en investigación respecto a eso. Y la situación respecto de las cámaras, que es una situación grave, que debe ser investigada, pero lo que se está poniendo en cuestión es que si el gobierno debió haber hecho una denuncia respecto a eso, no tiene mucho sentido por cuanto ya se estaba investigando. No es una situación secreta que el gobierno haya pedido no investigar o que haya realizado una obstrucción de la justicia. Ahora, sería importante también para poner en la gravedad, y eso quizás tiene que ser materia de legislación, pero en nuestro país no hay ninguna condena en la historia respecto de el eventual delito de omisión de denuncia. O sea, estamos hablando de una situación que no es una situación usual en nuestra legislación. Entonces, yo creo que centrar el foco en el debate público respecto de si se hizo o no la denuncia, respecto de una situación que ya estaba siendo investigada, creo que desvía la atención de hechos que son, a mi juicio, bastante complejos. Más que si se hizo o no la denuncia, lo que aquí se tiene que hacer es una investigación a fondo, y si se comprueban responsabilidades del ex subsecretario Manuel Monsalve en el uso de estos recursos, debe ser sancionado. Y si alguien colaboró en eso, porque eso es un hecho distinto respecto a la denuncia, también tiene que aplicarse el máximo rigor de la ley, porque hablamos de recursos públicos puestos en función de intereses que no dicen relación con la función pública. Repetirle un punto. En primer lugar, el que Investigaciones esté en razón de una denuncia investigando el delito de violación y se abran otro tipo de aristas, no significa que exista una denuncia por la infracción a la ley de inteligencia. Podemos chequearlo. ¿Cuándo aparecieron las denuncias respecto a la ley de inteligencia? Yo tengo entendido que la Fiscalía abrió esta arista recién el día de ayer, no antes, y no habría necesitado abrir esta arista si ya estuviese abierta, ¿no es cierto? Sí. Ok, primer punto. Segundo punto, cuando el director de investigaciones va donde la ministra Toá y le dice, oye, mi superior directo, es decir, el subsecretario Monsalve está siendo investigado, usted lo tiene que sacar, y la ministra no lo saca y lo mantiene durante 2 días más. A ver, ¿en serio? ¿En serio? O sea, a mí me gustaría tener al diputado Manucheri como abogado para el día del juicio final, porque estoy seguro de que es capaz de defender lo indefendible. Ya, yo quiero avanzar con las aristas más políticas también, diputado Manucheri. Recién la ministra Orellana acaba de señalar una entrevista esta mañana. Una entrevista esta mañana, diputado, que se enteró el día. Honesto. Ya, hoy les quiero pedir para que nos concentremos. Que se enteró el día jueves recién de toda esta situación y que le habría gustado haber sabido antes. Hay medios de prensa que hablan también de un quiebre en el comité político, precisamente por esta situación que la llevó básicamente Interior y Presidencia y dejó fuera, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer, que parece algo muy relevante en este caso. ¿Cómo ha visto el manejo de crisis en ese sentido, diputado Manucheri? Y si también, claro, uno dice, si la ministra Orellana se entera el jueves, hay un problema, ¿no? Desconozco las declaraciones que habría dado la ministra Orellana al respecto. Pero evidentemente que tampoco contribuyen a solucionar a la crisis el hecho de hacer ese tipo de declaraciones. Evidentemente, si existe algún tipo de reparo respecto de cómo se ha manejado, ya debería hacer ese tipo de declaraciones más bien en el comité político, que es el espacio... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si estamos todos viendo esto ha sido... El presidente ayer abrió hasta el teléfono en vivo y en directo. Bien, ¿por qué habría que ocultar algo así? Sí. No es ocultar, es la crítica, el poder realizarla internamente, porque es una crítica respecto del manejo del gobierno.
de sus jefes, entre comillas. Entonces, evidentemente, ese tipo de situaciones, si la crítica es respecto del manejo de la crisis, no puedo yo, ya el hecho de hacer la crítica públicamente, contribuyo a la crisis. Y en ese sentido creo que no corresponde ese tipo de situaciones. Insisto, no conozco las declaraciones que me dice relación con la ministra, pero si así fuera, poco contribuye. Evidentemente, creo que el manejo no ha sido el manejo comunicacionalmente más afortunado. Las declaraciones de ayer del presidente, más que cerrar flancos, abrieron flancos, y eso creo que evidentemente es algo que hay que constatar y que es muy notorio. Afirmar lo contrario sería simplemente desconocer la realidad. Bueno, ahí yo creo que van a estar de acuerdo, pero... A mí me encanta ver cómo lo prioritario no es necesariamente el problema institucional que se ha creado, sino que es el problema comunicacional. Si el problema del gobierno no es que tengan malas comunicaciones, el problema es que no cumplen con la ley. Ese es el problema. El problema no es que haya críticas más o menos desde dentro de las filas, que por lo demás yo creo que debiesen ser transparentadas, porque la gente tiene derecho a saber cuando sus propios representantes están descontentos con el gobierno. No, el problema es cuando tú tienes un gobierno que no tiene el criterio mínimo para hacer las cosas como corresponde en razón de un problema o un tema comunicacional. Y si esta fue la razón exclusiva, porque a uno le queda también la sospecha, porque este caso se termina de destapar el jueves, aparece en la prensa, en una portada en La Segunda, ¿no es cierto? Y si no lo destapaba La Segunda, ¿no lo iban a sacar al subsecretario? ¿Iban a tratar de tapar esto con tierra? ¿Qué pasaba con la víctima? Porque ya habíamos tenido un caso anterior, tengo entendido, apareció en La Tercera, de que el subsecretario le había forzado un beso a la víctima. Sí, eso habría sido el día 1 de septiembre. Un mes antes. Y ella habría hecho la denuncia. Y a cambio de esto le habrían cambiado el trabajo. La historia dice que... Eso es lo que decía La Tercera. Claro, la historia es que le habría dado este beso y que el día siguiente la llama el jefe de gabinete, que también tiene que dar hartas explicaciones en este caso, y le sube el sueldo condicionado también a que ella tenía que estar prácticamente 24/7 con el subsecretario, viajar con él, en fin, y eso significaba una mejora en sus remuneraciones y por eso ella finalmente acepta. Ahora, diputado Manucheri, la crítica que subsiste, yo creo que es la más delicada, es que en el fondo el gobierno se ha encargado también, o sea, preocupado de explicar este entuerto, en fin, pero que no ha estado acompañando a la víctima. Esa es como la crítica fundamental y yo creo que es la más dura. ¿Cómo se hace cargo como diputado oficialista de eso? Lo primero es que evidentemente a la víctima hay que respaldarla en su denuncia. Nosotros durante largo tiempo en la izquierda se acuñó con mucho ímpetu el eslogan respecto de yo te creo. Entonces, evidentemente, el yo te creo no se puede relativizar y tiene que efectivamente hacerse carne. Hay estadísticas que mencionan que solo el 4% de las denuncias de abuso sexual son falsas. Entonces, evidentemente, la gran mayoría de las situaciones son situaciones reales. Y nosotros lo que espera la gente respecto de esto es la coherencia de de aquellos que han sostenido este discurso. Y es por eso que este caso es tan relevante para el gobierno, porque pone en jaque justamente la coherencia respecto de una situación respecto de las agresiones sexuales. ¿Y ha sido coherente el gobierno en esto, diputado Manucheri? ¿Cómo? ¿Y ha sido coherente el gobierno en esto, acompañado a la víctima? Respecto del acompañamiento, hay que ser bastante claro respecto de que ella está con licencia médica. Entonces, evidentemente, es complejo el poder interrumpir una licencia médica para poder ir a visitar a una persona. De hecho, eso es una situación que es incluso transgrede la ley. Pero aquí el gobierno tiene que poner a disposición completamente el respaldo a la víctima con el apoyo psicológico que
además esto implica, porque no solo hay un abuso, sino que ha habido una transgresión desde que el caso se inició. O sea, toda la denuncia ha sido una denuncia que se ha conocido por los medios, se ha conocido los detalles respecto de esta denuncia. Entonces esa persona evidentemente cuando ve los medios de comunicación sufre una nueva victimización. Sí, y en ese seguro. sentido Pero yo nosotros le voy a decir esperamos una que cosa. Muy breve, diputado Kaiser. cuando se respecto a la misma ¿Acompañado? gobierno... ¿Sí? ¿Acompañado? Mire, yo le voy a decir una cosa. Voy a citar a Renato Garín. ¿De acuerdo? Mire. Renato Garín en algún minuto planteó que había sido la ministra Orellana la que había tapado la denuncia por acoso sexual respecto al presidente de la República en la segunda vuelta. Ahora uno tiene la impresión, después de esta primera iniciativa del jefe de gabinete, de tapar una agresión sexual también, porque un beso forzado es una agresión sexual, ¿no? Y ve cómo todos estos plazos como que no calzan. Uno termina con la impresión de que este gobierno tiene un problema serio a la hora de respetar efectivamente la integridad y la indemnidad sexual de las mujeres, desde la cabeza para abajo. Y no se aclaró nunca al 100% el tema, la acusación contra el presidente. Espero que se aclare al 100% la acusación contra finalmente Monsalve. eso se desistió. Vamos a revisar también un momento que generó mucha controversia ayer, cuando en este extenso punto de prensa el presidente en un minuto tiene un intercambio evidente con su jefa de prensa, con Nicole Vergara, que de alguna manera ella le decía suficiente, ya respondió mucho, está abriendo otros flancos, y esto fue lo que ocurrió. Revisamos la imagen de nuevo para comentarla con los diputados acá. Presidente, respecto a la jornada del 23... espera, dame un segundo. ¿Qué pasa? Que ya es suficiente, creo que ha respondido. No es suficiente. Voy a responder todo lo que haya que responder. Fue improvisado que el... Deme un segundito. Voy a volver. Se mueve el presidente hacia donde su asesora de prensa, con quien está conversando en este minuto. Le han insistido varias veces que termine ese punto de prensa, que no siga respondiendo preguntas, un diálogo al respecto de eso, y vuelve el presidente al podio a contestar las dudas de la prensa. Claro, hubo un reto en público, básicamente, el presidente quería contestar, la asesora también le decía, ojo que esto le puede jugar en contra. ¿Cómo vio usted la imagen, diputado Manucheri? ¿Qué sintió cuando lo vio? ¿Le pasó algo? No, he reiterado respecto de que creo que la conferencia de prensa ayer del presidente no fue una buena performance, desde la perspectiva de que abrió flancos y que evidentemente dijo frases bastante desafortunadas. Creo que eso, como digo, es una situación evidente y que debe ser manejada por sus equipos comunicacionales y el equipo del gobierno. Ya, pero Eso el yo creo que es reto algo en público, evidente. el reto en público. No corresponde evidentemente lo que hizo el presidente. ¿Sí? Bueno, los estándares los pone este gobierno. Yo personalmente creo que no corresponde cortarle el micrófono al presidente de la República, ¿de acuerdo? Por otro lado, efectivamente los estándares los establece los que son ahora gobierno, y ellos han decidido que, de la mano de la ley Karim, que es ley, ¿ya? Este tipo de, digámoslo así, este tipo de actuaciones no corresponden. ¿Esto da para ley Karim, dice usted? Yo creo que a estas alturas me van a disculpar, pero la ley Karim da para todo. Pero no nos pongamos tampoco, digámoslo así, tan delicados de cutis. Es un presidente que está bajo mucha tensión, y aquí salgo yo a defender entonces al presidente de la República. Mire cómo terminamos. Está bajo mucha tensión, se autoacusó, de hecho cometió errores brutales desde el punto de vista comunicacional, ve como su círculo interno se desmorona, tiene una asesora de prensa que le está interviniendo el discurso. Claro, lo están cuidando. Lo están cuidando, efectivamente, sí. pero eso es algo que uno normalmente entiende después. Ahora, yo creo que este punto específico no es no es central, pero queríamos plantearlo. Pero sí es central por lo siguiente, porque hemos llevado también a nuestra sociedad a ser, yo estoy convencido de la fortaleza de carácter de las mujeres en este país. Yo creo que no debemos pasar más allá de lo que corresponde. Sí, puede haber entre un jefe y un subordinado, puede haber un intercambio de palabras que no sea necesariamente el más amable del mundo.
Pero aquí yo no creo que esto sea efectivamente el No, sí está claro. No, tema del cual el podamos centro del colgar debate, a pero Gabriel queríamos Boric. plantearlo en esta conversación que hemos tenido esta mañana con el diputado del Partido Socialista Daniel Manucheri y el diputado independiente Johannes Kaiser, a quien les agradecemos haber estado aquí entre 13 Fines. Muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Hasta luego. Solo un pequeño detalle que no puedo dejar pasar. Muy porque breve, muy breve, El diputado diputado. Kaiser me emplazó a querellarnos por las violaciones y sería bueno que también supiera el diputado que esos delitos no hay lo que se llama la acción para un particular poder querellarse en este tipo de delitos. Pero sí lo puede Solo hacer por eso. la ley de inteligencia, sí lo puede hacer por la ley Karim. De hecho, por la ley No, Karim, pasó por la violación. por la ley Karim, mi estimado, usted puede denunciar también. Bien. Así que hágase parte nomás, Muchísimas queréllese gracias. contra el presidente. Gracias. Muchísimas gracias a No ambos lee la diputados, Manucheri y Kaiser, por estar con nosotros aquí entre 13 Fines. Nosotros nos vamos a la pausa, pero...